El poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. Todavía el país sigue pensando que si suben los huevos, si sube la carne, si sube la leche, hay un mal gobierno. Cuando los pueblos piensan eso, cuando nuestros líderes, algunos de ellos, piensan eso, y no tan solo que lo piensan, sino que van a los medios de comunicación a hablar que si subió la carne de pollo a 100 pesos, nos dice a nosotros del grado de ignorancia de ese líder, sea quien sea, ¿eh? Entonces, eso mide la capacidad y la visión de esa persona, porque un gobierno no se evalúa porque suban los huevos y porque suba la leche. Así que vamos a ver una cronología completa de la deuda externa y por qué hoy estamos donde estamos y por qué el país no tiene dinero y hay que ir a buscar préstamos, dinero a la bolsa para poder solventar la crisis y para que el gobierno pueda pagar sus compromisos. Así que tenemos un programa con todas las evidencias desde el año 2004 hasta la fecha, y también vamos a ver qué nos dice el Dow Jones Index sobre la economía local y la economía mundial. Y también vamos a ver también un evento muy importante que surgió esta semana, que pasó esta semana, con la compra de las acciones de Refidonza, y le vamos a sugerir al gobierno que con esa compra y a su administrador, a su director, el doctor Leonardo Aguilera, que vayan a la bolsa y que coloquen esas acciones en la bolsa de valores. Así que vamos a ver todos esos temas muy importantes, préstale mucha atención. Miren, dicho esto, la constructora Armando Toros comienza una nueva construcción, Everest Tower, en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini. El Piantini es una innovación y un sublime atractivo turístico. Es, hasta el día de hoy, el mejor instrumento de inversión. Su rentabilidad y toda su inversión será recuperada de 4 a 5 años mínimo. Un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Así que nosotros felicitamos a su presidente, el ingeniero José Rosado, por esta gran visión y esta torre que va a ser la torre más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe. Así que gracias al ingeniero José Rosado. Dicho esto, también vamos a ver qué nos dice a nosotros el comportamiento de los mercados internacionales y cuáles son los riesgos y si posiblemente la corrección de la bolsa sea el principio de una recesión. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la bolsa, todas las semanas que venimos aquí, hacemos el análisis del Dow Jones Index. Es para determinar cuál será el comportamiento del mismo de todas las bolsas en el mundo, porque la bolsa arrastra una con la otra, produce el efecto dominó, y para determinar cuál será el comportamiento de la economía global. Lo cual nos dice a nosotros cuáles son las medidas que debe de tomar el gobierno y cuáles son las medidas que debe de tomar el Banco Central con relación a los mercados. Por eso insistimos y seguiremos insistiendo que para que la política monetaria y fiscal sea trazada correctamente, tiene que ser a través de los mercados. No hay forma de que se pueda trazar una política correcta de un gobierno o de un banco central, llámese como se llame, no importa quién sea, al margen de un mercado de valores. No hay forma, porque todo va a la bolsa, todos los instrumentos, todo lo que hacemos en la vida va a la bolsa. Y como la bolsa es la que le pone el precio a todo, entonces tenemos que saber quién es que le pone el precio y las causas de por qué. Y eso nos lo dice el Dow Jones, porque el Dow Jones lo que proporciona es la herramienta de si el dinero está entrando a Wall Street o si está saliendo de Wall Street. Cuando viene una corrección
y cuáles son las medidas que tomarán los poderosos con relación a la dirección de los mercados. Colóqueme la número 1, señor director, para que veamos el Dow Jones la semana pasada. Ahí la vemos que subió y habíamos dicho que no tenía parada y que no había señales de una corrección hasta el momento, aunque sí había muchísima incertidumbre, porque había cerrado, aunque cerró casi 500 puntos por encima, había cerrado con mucha incertidumbre. Esas barras, esos puntuales verdes que pusimos, eran las paradas que el Dow Jones debía hacer si comenzaba a corregir a partir del lunes pasado. Y efectivamente el Dow Jones pues corrige hasta la segunda parada. Por eso es que le ponemos esos parámetros, porque nosotros no nos lo estamos inventando. Y cuando decimos esto aquí es porque estamos plenamente seguros, prácticamente convencidos, en un 95% de que así será. Fíjese que corrige el Dow Jones, cierra 400 puntos por debajo y corrige hasta la segunda línea barra de puntos verde, exactamente hasta la segunda. Tenía 5 pasos para corregir. Cuando la contamos, 1, 2, 3, 4 y 5, eran los puntos que el Dow Jones debía de tocar. Y tocó la segunda línea y comenzó a subir y rebotó. Eso significa que luego de una corrección, el Dow debe seguir subiendo. Y para que siga subiendo, debe de sobrepasar los 35.600 puntos. No hay forma, ¿eh? Entonces, cuando planteamos estos parámetros, es porque eso nos dice a nosotros si el dinero sale de la bolsa, si el dinero se va de Wall Street o si el dinero va a continuar entrando a la bolsa. Si el dinero se va, entonces las empresas pierden dinero. Y cuando las empresas pierden dinero en la bolsa, cortan por las nóminas. Y eso afecta a todos los gobiernos del mundo, porque la bolsa es la que traza la línea de la economía mundial, porque estamos en un nuevo orden económico mundial, todo vinculado a Wall Street, porque es el 43% de todas las acciones del mundo. Wall Street representa el 43%. O sea, de 116 trillones de dólares que hay en acciones en la bolsa, Wall Street tiene 50 trillones de dólares, 43%. Entonces, si el 43% se daña el mundo entero. Y nuestros gobiernos, nuestros funcionarios tienen que estar conscientes de eso. Colóqueme la número 3, señor director, para que veamos. Cada vez que el Standard & Poor's, no, la número 2.1, perdón, señor director, la 2.1, cada vez que el Standard & Poor's o el Dow Jones duplica su porcentaje, 100%, siempre tiende a corregir. Ahí los vemos 1, 2, 3, 4, 5 veces ha corregido, prácticamente alcanzando el 100%. Ustedes piensan que eso es fortuito. No, no es fortuito eso. Desde el 2000 prácticamente. Entonces, ese comportamiento histórico de la bolsa es porque quienes transan en la bolsa somos seres humanos y tenemos memoria. Y nosotros le hemos dicho a ustedes que las mentes más brillantes convergen en Wall Street. El 1% de la población mundial, más un 4% que ellos tienen, controlan el 90% de la población mundial desde la bolsa. Entonces, ellos son más brillantes que nosotros. Y todavía vemos personas profesionales en nuestro pueblo que piensan que esto es una casa de empeño. Profesionales de la comunicación hablando de economía sin consultar la bolsa. Totalmente equivocado, ¿eh? Le hemos dicho que para usted hablar de economía, que usted tiene todo el derecho de hablar de lo que usted quiera, ¿eh? Ese derecho se lo da la Constitución, pero consulte la bolsa primero, porque la bolsa le dice a usted lo que va a pasar en la economía. Entonces, cuando usted emite una opinión suya personal fuera del mercado, hay un 99% que usted está equivocado. Y si usted copia la opinión de otro, pues peor todavía. Entonces, consulte la bolsa antes de emitir una opinión personal sobre la economía mundial o la economía local. Dicho esto, porque el comportamiento de la bolsa lo que traza es las pautas de lo que va a pasar. Esta semana, un evento muy importante y es la adquisición de las acciones de PDVSA por el gobierno Refidonza. Gobierno recupera el control de Refidonza tras operación con PDVSA. El 49% de las acciones que era de PDVSA de Venezuela, el gobierno la acaba de comprar. Nosotros entendemos 74 millones de dólares y PDVSA había pagado en el 2010 135 millones de dólares. ¿Por qué es importante esta transacción? Porque el gobierno tiene ahora la mejor oportunidad de promover la Bolsa de Valores Dominicana a través
de la colocación de ese 49% de las acciones de Refidonza en la Bolsa Dominicana. Entonces el gobierno lo único que tiene que hacer, y nosotros se lo vamos a sugerir humildemente desde este programa, a su presidente, nuestro amigo el doctor Leonardo Aguilera, y al gobierno, que ese 49% de las acciones lo diluyan y que vayan a la bolsa y vendan 100 millones de acciones equivalente a ese 49%. 100 millones de acciones a $5, el gobierno va a capitalizarse con 500 millones de dólares. Nosotros no vemos ningún problema que el pueblo dominicano y el mundo compre acciones de Refidonza. O sea, colóqueme la número 4, señor director, para que veamos qué dice. Amplíeme ese párrafo para que veamos. En una inusual y sorpresiva operación realizada este jueves, el Estado Dominicano recobró el control total de Refidonza tras adquirir el 49% de las acciones que estaban en poder de PDVSA Caribe, filial de la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA. Entonces, nosotros pensamos por 88 millones de dólares o el equivalente a 74 millones de euros, que es una transacción muy importante para el país. Entonces, vemos en los medios de comunicación y en las redes sociales personas que se oponen a esto. Miren, el desconocimiento y la ignorancia es criminal, porque esta es la oportunidad que tiene el gobierno de colocar a Refidonza en la bolsa de valores. Entonces, nuestros pueblos, cuando todos lo critican por estar en la moda y por criticarlo sin ningún argumento, pues estamos yerrando todos. Entonces, es la mejor oportunidad que tiene el gobierno para hacer esto. Nosotros queremos felicitar al doctor Leonardo Aguilera, colocamos la número 5, señor director. Abinader designa a Leonardo Aguilera como presidente del Consejo de la Refinería por su extraordinaria labor en Refidonza, porque bajo su gestión se compran el 49% de las acciones. Entonces, eso nos dice a nosotros que el doctor Aguilera ha hecho una tremenda labor, porque mientras todas las empresas estatales han sido vendidas, esta ha sido recuperada. Creemos que es la primera que se recupera. Y si el gobierno hace eso y recupera todas las empresas dominicanas que se vendieron los gobiernos pasados, va a dar un gran paso, porque es la única forma de nosotros avanzar. Sino que le pregunten por qué Venezuela está hoy como está, porque Chávez quebró a PDVSA y Nicolás Maduro ni se diga. Una de las empresas más sólidas del mundo, la quebraron, más de 300.000 millones de dólares le sacaron a PDVSA, entre Chávez y Nicolás Maduro, por ser populista esos pueblos. Hoy, 7 millones de venezolanos están fuera de Venezuela, desplazados de Venezuela, por un régimen dictatorial y criminal que atenta contra la seguridad de todos sus ciudadanos y que ha matado casi 1 millón de venezolanos y que los pueblos no lo saben eso. Entonces, cuando usted habla de Nicolás Maduro, está hablando de un gobierno del narcotráfico. Entonces, tenemos que estar claros en esto, nuestros pueblos que sepan a quiénes van a elegir, porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es la realidad, y hay evidencia de todo eso. Colóqueme la número 6, señor director, para que veamos qué más. Amplíeme ese párrafo sobre el doctor Leonardo Aguilera, que queremos felicitarlo. El Poder Ejecutivo designó a Leonardo Aguilera como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo en sustitución de Félix Jiménez, disposición contenida en el decreto 329-20. Entonces, esa designación del doctor Aguilera y que hoy termina esta semana con la compra de la refinería, pues nosotros debemos aplaudirla porque el presidente dijo en su rendición de cuentas en febrero, que 8 empresas dominicanas iban a la bolsa, iban a cotizar sus acciones en la bolsa de valores. Bueno, tenemos una entonces aquí, porque ¿por qué la importancia de esto? Para que Refidonza sea igual a Petrobras o a PDVSA en un futuro, tiene que ir a la bolsa, no hay forma. Si no va a la bolsa, no se va a poder capitalizar, porque ok, compró eso ahora y pagó 88 millones de dólares, pero 100 millones de acciones, ese 49% serían 500 millones de dólares. Y si la vende a $5 las acciones, entonces yo no veo ningún problema para que un dominicano pague las acciones $5 por 57, estaríamos hablando que usted va a pagar por cada acción de Refidonza 5 por 57, 285 pesos.
Entonces, yo estoy completamente convencido que todos los dominicanos iríamos a comprar acciones de Refidonza, porque es una compañía sólida. Inmediatamente a la bolsa se va a convertir en la mejor corporación dominicana de todos los tiempos, porque eso es lo que da la bolsa, mercado de capitales. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos nosotros por qué es importante la bolsa. Miren, el PIB de la República Dominicana en el 2004 era 22.320 millones de dólares y la deuda ascendía a 11.099 millones de dólares. ¿Por qué traemos esto y lo vinculamos a la bolsa? Bueno, porque es en la bolsa que el gobierno va a buscar dinero prestado. Entonces esa deuda el gobierno se la debía en el 2004 a Wall Street, a los mercados internacionales. Y hoy, con una compañía dominicana, netamente dominicana, podemos nosotros colocar sus acciones. Entonces, vamos a ver, señor director, quién es Petrobras. Y colóqueme directamente en vivo desde el internet. ¿Quién es Petrobras? Que usted lo tiene ahí. Mira, ahí los vemos. Amplíela, señor director, para que veamos quién es Petrobras. Petróleo Brasileiro, una compañía, ahí lo vemos, SADR, American Depository Receipt. Lo que quiere decir es que una empresa que se cotiza en Wall Street es ADR, porque está fuera del territorio norteamericano. Se negocia en el Dow Jones Index Industry y su exchange es el New York Stock Exchange. Súbalo un poquitico, señor director. Tiene share outstanding, 3.721 millones de acciones y tiene un mercado de capital de 64.82 billones de dólares. 64.820 millones de dólares es el capital de Petrobras, Petróleo Brasileño, esa misma que le pagaba a Odebrecht soborno. Para que usted tenga una idea de la magnitud y el poder que es Wall Street. Esa es la que se cotiza nada más en Wall Street, PBR. ¿Y cuánto cuestan sus acciones? Colóqueme la siguiente gráfica, señor director. Amplíela, acérquela más, para que podamos ver. $10.10 cerraron las acciones PBR de Petróleo Brasileiro antes de ayer en la Bolsa de Valores, en el NYSE, en el New York Stock Exchange. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo con Refidonza. Aquellos que se oponen a que el gobierno compró Refidonza, bueno, esa es la razón. Usted no tiene ni idea entonces para qué es la bolsa. Por eso le hemos dicho que las informaciones hay que saber de quiénes las escuchamos. Porque esta es la mejor oportunidad que tiene el gobierno dominicano de ir a la bolsa y vender las acciones de Refidonza. Y podríamos en un futuro no muy lejano ser la próxima Petrobras o la próxima PDVSA, pero versión dominicana. Para eso es la bolsa. El mercado de capitales, ese es el negocio. Y 100 millones de acciones que vendan, fíjense que tienen casi 3.700 millones de acciones, tiene Petrobras. Y nosotros estamos hablando de 100 millones nada más. Y que la ponga a $5, que el mercado se lo va a recapitalizar esa empresa. Y en vez de coger esos 88 millones, va a buscar 500 millones de dólares en la bolsa. Y va a fortalecer nuestra bolsa de valores. Llegó el momento ya que el gobierno dice que 8 empresas van para la bolsa. Bueno, comience con esta. Esa es nuestra humilde sugerencia al presidente de la República y a su administrador, nuestro amigo doctor Leonardo Aguilera. Esa es la mejor opción que hay ahora, de ir a la bolsa a vender acciones de Refidonza. Y entonces, mañana vamos a tener una compañía más sólida que se cotice en bolsa y con todo el dinero del mundo, porque va a depender del desempeño de Refidonza. Y cuando Refidonza produzca dinero, y los inversores ganen dinero con la compra de sus acciones, vendrán más y tendrán que hacer split, dividir más las acciones y ya no serán 200 ni 100 millones, serán 300, 500, 1.000 millones como Petrobras, que tiene 3.700 millones de acciones a la venta. Entonces, el temor que tiene nuestro pueblo no es un temor razonable ni racional, porque la bolsa es el origen del capitalismo. La bolsa es el origen donde todo comienza y todo termina. Es el escenario para avanzar, es el escenario para crecer. La bolsa es el escenario para la riqueza de los pueblos y para que nuestras corporaciones pues se consoliden y se expandan. Y la única forma de expandirse es yendo a la bolsa. Entonces, cuando vemos la deuda externa de nuestros pueblos, es producto de eso. Porque no tenemos una bolsa de valores fuerte, porque no creamos riquezas y lo que creamos es deudas. Y ahora vemos que en los medios de comunicación se dice, con todas sus razones,
que este gobierno ha buscado 14,000 millones de dólares prestados. ¿Qué más ha buscado? Bueno, el presidente dijo que son menos, y el presidente también dijo que el 60% de todo ese dinero es para pagar las deudas y el capital de los gobiernos pasados. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los gobiernos pasados con la deuda de la República Dominicana y con nosotros los dominicanos? ¿Qué fue lo que hicieron los gobiernos pasados con el dinero de los contribuyentes? Ahí los vemos. Mire, en el 2008, la deuda externa era un 17,733 millones. Y el PIB de la República Dominicana, ahí lo vemos claro, 2008, en blanco y negro, eso lo da el Banco Mundial, eran 48,120 millones de dólares. Eso era en el 8. Y en el 2016, en el 12, vemos ahí que eran 60,600 millones el PIB. Y la deuda subió a 27,000 millones de dólares. En el 16, el PIB eran 75,000 millones de dólares. Y la deuda alcanzó los 37,000 millones de dólares. Entonces, en el 20, el PIB cerró en 78,840 millones de dólares. Y la deuda en ese momento eran 54, déjamela para atrás, señor director, la deuda en ese momento eran 50,485 millones de dólares. Entonces, fíjense cómo la deuda fue evolucionando en los 16 pasados años, de 11,000 a 50,000 al 20. Después alcanzaron, nos la dejaron en 53,000 millones de dólares. Pero nosotros quisimos dejarla ahí. Entonces, ahora sí, señor director, colóqueme la número 15, porque eso es importante. Miren, la deuda externa, después que el presidente Medina llegó de viaje de China en noviembre 9 del 2018, la deuda era 60,9% del PIB. Y el PIB en ese momento de la República Dominicana eran 75,932 millones de dólares, de acuerdo al Banco Mundial. El gobierno se endeudó con un viajecito a China de más de 1,000 millones, más los millones adicionales, 4,443, y eso alcanzó el 60,9% del PIB. ¿Qué dijo el presidente Fernández hace 2 semanas? Que este gobierno encontró la deuda en 49%. Fíjense que en el 20, en el 18 eran 60%. Entonces, le dijimos al presidente la semana pasada que mentir para sacar un beneficio político sobre algo tan crítico como es la deuda externa de una persona de su estatura no se compadece. Entonces, ahí están los números en blanco y negro. Por eso nosotros hablamos con números en este programa, porque los números no mienten. O sea, si yo hago una opinión personal, es lo que yo creo, es lo que yo pienso, por ahí no. Colóquemela para atrás, señor director, para que el pueblo sepa, y usted lo puede buscar, esos números. En el noviembre 9 del 2018, la deuda era 60,9, señor expresidente Fernández, no 49 en el 20. En ese momento era 60. Y la deuda externa aquí nunca se ha bajado. Todos los años sube, sube y sube. Y en los gobiernos del PLD, en esos 16 años, alcanzó un 978% de crecimiento la deuda. Entonces, la deuda externa de República Dominicana amenaza el futuro de los dominicanos. Esa es, señor director, la número 20. Para que usted tenga una idea de hacia dónde vamos. Colóqueme la número 20, señor director. Para que la deuda pública dominicana amenaza el crecimiento futuro. Y eso fue en julio 7 del 2020. Y la deuda en ese momento era 50,485 millones. Y le estamos poniendo el mismo número. Acércala, señor director, para que veamos ese párrafo. Acércala más. Ahí lo vemos, que se lea un poquitico. Con la reciente emisión de bonos soberanos por 3,800 millones de dólares, lo adeudado República Dominicana asciende a un monto equivalente a 50,485 millones de dólares. Colóqueme la número 21, señor director. Entonces, dice ahí, fíjese que dice el señor Héctor Valdés Albizu en ese momento, en julio 7, antes del gobierno del presidente Abinader tomar posesión, que la deuda era 57,57. Bueno, entonces el señor Valdés Albizu estaba mintiendo en ese momento, porque era 60 en el 18. Y el gobierno tenía la costumbre de inflar
el PIB de la República Dominicana para camuflajear realmente cuál es la deuda externa del país. Colóquemela para atrás, señor editor, y amplíeme ese párrafo para que veamos bien qué fue lo que dijo. El Banco Central de la República Dominicana informa que hasta el mes de junio del 20, la deuda pública consolidada de República Dominicana asciende a 57.57% del PIB. Bueno, pero que en el 18 era 60% y la deuda nunca se ha reducido. Entonces, cuando usted infla el PIB, lo hace con la intención única y exclusivamente de beneficiar al gobierno de turno. Entonces, el señor gobernador del Banco Central no estaba mintiendo en ese momento, porque ya teníamos una pandemia, ya teníamos problemas. Colóqueme la 22, señor director, para que nos vayamos allá a pausa. Entonces, dice el Banco Central, amplíeme eso, y el Fitch Rating degrada los bonos soberanos de la República Dominicana, la peor, la sexta peor, producto de todas esas deudas. En mayo pasado, la agencia de calificación de riesgo Fitch Rating revisó desde estable a negativa la perspectiva de la República Dominicana al identificarle como emisor riesgos de incumplimiento en divisas a largo plazo, al bajarla a BB-. Esas son las calificaciones del Banco Central, de la deuda externa de la República Dominicana, y esas son las calificaciones del señor gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. BB-, una calificación, la sexta peor. Entonces usted se quema en el examen. Entonces, usted antes tenía la opinión y la opción de libertad de mentirnos, porque nadie decía las cosas como son. Este programa está diseñado para decir la verdad. Y el gobierno, este gobierno, está trabajando con transparencia, está siendo justo con los empresarios. No quiere ser empresario. Los otros funcionarios, los pasados, eran empresarios y se iban a quedar con todas las empresas suyas, para que usted lo sepa, señor empresario, señor industrial. Entonces, si no atacamos esa corrupción, esa impunidad ahora, no hay país. Por eso cuando vemos a comunicadores bocina diciendo que subió el huevo, que subió la carne a 100 pesos, no tienen ni idea del desarrollo de un país. Son totalmente analfabetos, porque un gobierno no se evalúa porque suba la carne de pollo. ¿O usted ha visto a un americano evaluando al presidente de Estados Unidos porque suba la carne de pollo? ¿O a un alemán, o a un japonés, o a un inglés, o a un francés, o a un italiano? No, nunca, ni lo va a ver tampoco. Los gobiernos se evalúan por la fortaleza de sus instituciones, porque es la única forma de que los funcionarios ladrones y corruptos no se lleven el dinero del pueblo a sus bolsillos. Entonces eso es lo que hace un país rico, cuando el dinero se queda en la sociedad y no se va a los bolsillos de los funcionarios, no porque suba la carne de pollo. Entonces, si usted evalúa un gobierno porque suba la carne de pollo, usted es un analfabeto total de la evaluación de un gobierno. Usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. Lo pueden poner a 1,000 pesos la carne de pollo, y si usted es rico, usted la va a pagar. Ahora, si lo ponen a 20 pesos y los funcionarios se llevan el dinero, usted no lo va a poder pagar, porque por eso los dominicanos ganan 15,000 pesos. El 80% de los dominicanos viven con menos de 15,000 pesos, porque el dinero está en los bolsillos de los funcionarios ladrones y que no quieren que le digan ladrones. Es por eso, no es porque suba la carne de pollo o porque suba la leche o porque suba el maíz. No, señor. Lo importante es la institucionalidad, lo que quiere este gobierno, lo que quiere este presidente, que dice que va a blindar eso, y tiene que ser así. Porque es lo único que nos va a garantizar a nosotros un régimen de consecuencia, y que el funcionario no se lleve 3,000 millones de pesos que muchos declararon. 3,000 millones, 10,000, 30,000, porque tienen los juegos pesados ellos. Entonces es ahí donde está el problema de los dominicanos. No es en la carne de pollo, no es en la leche, no es en el maíz, no es en los huevos. Entonces cuando vemos eso en las redes, nos dicen a nosotros el grado de ignorancia de esos comunicadores. En el próximo bloque vamos a ver qué está pasando con el mercado internacional y cómo se quedó la deuda externa en el 20. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esos exfuncionarios que hoy se ufanan y dicen que la carne de pollo está a 100 pesos y que el pueblo no puede comer carne y que está pasando hambre. Bueno,
pero fueron su gobierno que llevaron al pueblo a pasar hambre. Colóqueme la número 23, señor director, para que veamos, fíjense, la deuda pública consolidada de la República Dominicana aumentó en 1.038% desde el año 2000 hasta marzo del año 2020. Entonces, esos exfuncionarios que hoy aspiran a la presidencia de la República y que quieren que usted vote por ellos, enséñale ese cuadro, dígale que dónde está ese dinero que suma más de 1000% en deuda externa, de cuánto debe cada uno de los dominicanos, y que si hoy este gobierno no tiene dinero para pagar sus compromisos, es porque tiene que ir a buscar dinero prestado a los mercados financieros internacionales. Esa es la causa principal. Entonces, por eso es que hay que ir por esos funcionarios y buscar ese dinero. Y si usted se robó 300 millones de pesos, 300 millones de años preso y confiscado todos sus bienes, todos, hasta su tercera generación. No se puede quedar nadie con un centavo del pueblo. No importa el gobierno que sea. Y si los funcionarios de hoy, de este gobierno, también roban, tienen que ir para la cárcel también. Todos. No importa de qué partido sea. Sea hoy, mañana, pasado, lo antepasado, hace 10 años, 15 años, 20 años. No importa. Todos se les confiscan los bienes y que nos devuelvan el dinero. Es todos, ¿eh? Entonces, para poder adecentar este país. Entonces, esos funcionarios, exfuncionarios, que hoy usted lo escucha en los medios de comunicación, hablando de la carne de pollo, pues son analfabetos total, o se hacen ellos, porque ellos saben lo que hicieron con este pueblo. ¿Y dónde está ese dinero? El funcionario o el exfuncionario que aspire a la presidencia, que usted tiene todo el derecho a aspirar a lo que usted quiera, que no le hable de esto, está mintiendo, ¿eh? Es esto lo importante. ¿Dónde está el dinero que nosotros no cogimos? ¿Dónde está el dinero de los amigos míos, de la política, los compañeritos? Es eso lo que nosotros queremos saber. ¿Dónde está ese dinero para que este pueblo vuelva a tener una economía saneada y una sociedad decente? Tenemos que institucionalizar eso. Entonces, fíjense cómo subió 1038. ¿Y cuánto era el PIB, señor director? La número 14, para que veamos eso de nuevo. En el 20, 78.000. Y la deuda, 50.485. Y de acuerdo a CRE eran 50.645. Es para que usted tenga una idea, ¿dónde es que está el dinero de los dominicanos? ¿Dónde es que está el dinero de los contribuyentes? Es ahí que está el dinero. Por un 1.038% en deuda externa. Entonces, no hay país que se sostenga así. Entonces, cada vez que se pierden 1.000 millones, entonces el Banco Central tiene que ir a la Bolsa de Valores a colocar esos 1.000 millones de pesos a un 10%, un 8%, si es en dólares 7%, y si es en pesos 10%, para que usted tenga una idea. Hubo uno que declaró 3.000 millones de pesos, solamente para que usted tenga una idea, 3.000 millones de pesos por 10% son 300 millones de pesos por año de intereses nada más. Por 10 años esos bonos serían 3.000 millones. Entonces el Banco Central tiene que ir a colocar 3.000 millones y pagar 3.000 de intereses en 10 años. Serían 6.000 millones más que vamos a tener que pagar nosotros, los contribuyentes. Y ese funcionario se llevó esos 3.000 millones y lo tiene en los bolsillos. O sea que estamos perdiendo 9.000 millones de pesos. El aspirante a la presidencia que no hable eso es un farsante, ¿eh? Hay que hablar de eso, de ese dinero, ¿dónde está? En los bolsillos de los funcionarios. Porque es ahí donde está el problema. Entonces, hoy tenemos que ir con el Banco Central a buscar ese dinero prestado, porque ese dinero se sacó del presupuesto dominicano, se sacó del dinero de los contribuyentes, y en vez de invertirse en la sociedad para que usted hoy gane 30 o 40 mil pesos, está en los bolsillos de un funcionario. No, 3.000 millones de años presos. Para aquellos que están defendiendo los que están presos y que si están enfermos en la cárcel, bueno, si están enfermos, los llevamos al hospital. Y cuando se salen, de nuevo para la cárcel. No le pongan la mano al ajeno para que usted no se muera en la cárcel. Y eso no es que queremos que usted se muera. No, 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 no. Ese no es el punto. El punto es que si usted le pone la mano al ajeno, usted tiene que estar preso en la cárcel. Si usted se murió en la cárcel, bueno, eso fue lo que usted compró. Eso fue lo que usted sembró. Eso fue lo que usted hizo. Ese es el resultado de sus acciones.
¿O acaso no hay personas pobres que también mueren en la cárcel? Bueno, pues si usted es rico y usted se robó el dinero del pueblo, pues muérase en la cárcel. Tiene que ser así, porque ahora vemos los medios de comunicación defendiendo lo indefendible, defendiendo los corruptos, que si están enfermos, que si no están enfermos. Bueno, si están enfermos los llevamos al hospital y cuando se sanen los retornamos de nuevo a su casa, a donde deben de estar, a una cárcel para que paguen el daño que le hicieron a 11 millones de dominicanos. Porque cuando usted se lleva 3.000 millones, el pueblo dominicano pierde por cada millón 10 empleos directos. Divídalo para que usted vea cuánto le da. Entonces le da 30.000 empleos, 120.000 familias están pasando trabajo, producto de esos 3.000 millones que se llevó ese funcionario. Entonces, nos tenemos que quedar de brazos cruzados, porque las bocinas que el gobierno le paga para que digan una mentira y repitan esa mentira todas las veces, le hagan creer al pueblo que es una injusticia. No, lo que es una injusticia es robarse los 3.000 millones de pesos. Entonces, vamos a estar claros en esto. Lo correcto es institucionalizar este país. Entonces, para que eso pase, necesitamos una justicia independiente con instituciones fuertes y que se acabe la impunidad, Entonces, por eso hoy está la libra de carne de pollo a 100 pesos. Porque si esos 16, 20 años, si hubiese invertido ese dinero en la sociedad, no importa que tenga 100 pesos la carne hoy. Usted estuviera ganándose 40, 50 mil pesos mensual y usted la puede pagar. Pero usted no la va a poder pagar porque no hay forma de pagar la carne si se van a los bolsillos los funcionarios. Entonces, vamos a estar claros con esto. Y la dirección del presidente de que quiere él un ministerio público independiente y que nadie esté por encima de la ley. Y lo ratificó ahora, el día de su discurso, que va a blindar la Constitución. Y eso hay que apoyarlo. Es la única oportunidad que tenemos los dominicanos de tener una sociedad más decente mañana. No es que a todos aquellos que fueron presidentes y que quieren aspirar, bueno, usted tiene todo el derecho, pero usted tuvo la oportunidad y no hizo nada. Usted tuvo toda la oportunidad de hacer los cambios correctos a esta sociedad y no hizo nada. Miren, dicho esto, antes de nosotros ir, nosotros queremos ver, el dólar se está apreciando en los mercados internacionales. Ese es el número 50, señor director, y queremos anticipar eso. El dólar index rise to the highest level desde el 2021. El dólar se está apreciando en la bolsa de valores. Eso significa que vendrán días donde el dólar estará un poquito más caro porque está subiendo en la bolsa de valores. Colóqueme la número 51, señor director, para que veamos el dólar con el TC2000. Entonces, ahí los vemos subiendo, el US Dollar Index va a seguir subiendo, se está apreciando, los profesionales se están moviendo porque hay una corrección de la bolsa de China, hay mucho pánico. Es posible que haya una caída de la bolsa, ya comienza la bolsa de China a caer y es posible que haya una caída mundial de la bolsa alrededor del mundo. Y colóqueme la número 52, señor director, para que veamos hasta dónde debe de llegar el US Dollar Index, que se está apreciando en los mercados y va a subir en la bolsa de valores. Esa es la número 52, señor director. Acércala un poquitico más y ahí nos vamos, para que podamos acércala. Fíjese, el dólar debe de tocar los 12.128 puntos de su índice. Entonces, si nosotros sabemos que el dólar va a subir en la bolsa de valores, al gobierno que tome las medidas correctivas, porque esto se va a filtrar en las próximas semanas, los próximos meses. Si continúa el pánico en la bolsa, si crece la caída de la bolsa de Shanghái, como se está cayendo la bolsa de Shanghái, el dólar continuará subiendo en la bolsa. Entonces el gobierno debe de prepararse para eso, para una subida inesperada del US dólar. Se lo estamos advirtiendo al gobierno, porque en este programa está diseñado para eso, para decir las cosas cuando van a pasar, antes de que pasen. Es decir, que si usted tiene dólar, ya lo sabe, el dólar está subiendo en la bolsa y continuará subiendo. Y para que este país podamos avanzar, necesitamos protegernos contra la bolsa. Porque si sube el dólar en la bolsa, entonces el gobierno tendrá que buscar más dólares para pagar los intereses de nuestra deuda externa. Entonces eso nos va a hacer más pobres, porque el gobierno no va a hacer dólares. El gobierno tiene que exportar para tener dólares. Entonces, un aumento indiscriminado del dólar aumenta la deuda externa, aumenta la canasta familiar y aumenta más el pánico y el riesgo de nuestra familia, que no van a tener con qué solventar sus necesidades.
Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa.